Buenos días, alumnos, nos encontramos en una clase más de lengua 3 y esta vez vamos a hablar de la coherencia y la cohesión. Un tema por demás interesante. Deben repetir, repasar, rebobinar, la palabra que ustedes deseen, la clase de los pronombres, porque en la coherencia y en la cohesión se utilizan mucho los pronombres. ¿Qué es coherencia? Es la condición que hace que un texto pueda ser comprendido como un todo. Es decir, la propiedad que hace que se pueda ver una relación entre sus diferentes partes e ideas. ¿Qué es cohesión? Es la forma de unión, de interconexión de los distintos elementos de un texto mediante pronombres, partículas de conexión o conjunciones. ¿Sí? Acá les dejamos, ¿sí?, para que ustedes repasen, un cuadro de relacionantes o conectores, ¿sí?, que son palabras que tienen cierta finalidad. Por ejemplo, adición y además, encima, de igual forma, advertencia, mira, oye, oh, cuidado, corrección, bueno, o sea, mejor dicho, ¿sí? Entonces, por medio de estos elementos, el texto alcanza un sentido unitario. La cohesión es una de las manifestaciones de la coherencia. Es importante que haya cohesión en un texto porque de lo contrario no se alcanzaría ningún sentido o se alcanzarían sentidos diferentes que no darían como resultado ninguna idea central que lo uniera. La falta de cohesión hace que un texto sea incoherente. Pongamos un ejemplo tal vez demasiado extremo, pero que sirve para ilustrar un caso de incoherencia. Un discurso que puede tener alguien que está delirando de fiebre seguramente no guardará una hilación. Esto quiere decir una conexión lógica entre las ideas. Es probable que se empiece hablando de una cosa y se pase rápidamente a otro tema sin el uso conveniente de, por ejemplo, partículas de conexión como las que nombramos más arriba. Dado que para que un texto sea comprendido debe ser coherente y estar cohesionado, nombraremos ahora algunos mecanismos que garanticen la cohesión. La elipsis, las generalizaciones y las referencias. Veamos a qué hace cargo cada uno de estos. Entonces, cuando hablamos de generalización, ¿sí?, estamos hablando de palabras que son de un mismo campo semántico, o sea, hacen referencia a algo, ¿sí?, que les sea propio. Entonces ahí pueden pensar un poco, por ejemplo, en la isotopía. Isotopía, aparición de palabras que forman parte de un mismo campo semántico, de igual significado. Esto quiere decir que corresponden a un mismo contexto, a un mismo mundo de significados, a un mismo entorno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos jugadores, tenemos vestuario, tenemos táctica, tenemos entrenador, tenemos desafío, tenemos equipos, ¿sí? Todas pertenecen al tema fútbol o deporte o enfrentamiento o camisetas, ¿sí? Bien. Bueno, por el otro lado tenemos, ¿sí?, la elipsis. Cuando hablamos de elipsis hablamos de la selección y el sacar, ¿sí?, ciertas palabras que quedarían redundantes comparada con las otras, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de eso, ¿sí?, decimos que tenemos referencia anafórica o referencia catafórica. Referencia anafórica se produce cuando una palabra, generalmente un pronombre, ya sean que son palabras que señalan a otras en el discurso, se refieren a algo que ya apareció antes en el texto. Cualquier semilla cuando es planta quiere ver la misma estrella de aquel amanecer que la salvó del pico agudo. En este procedimiento hay siempre un elemento presupuesto, lo que ya es nombrado, y un elemento cohesivo, lo que hace referencia a la relación. Como vemos, la cohesión también ayuda a que no haya redundancia, es decir, a que no se repitan las cosas más de lo necesario. Referencia catafórica o catáfora se produce cuando una palabra se refiere a algo que aparecerá luego en el texto.
Es lo inverso de la anáfora. Si la anáfora se refiere a algo anterior, la catáfora señala lo que está por hacerse presente. ¿Sí? Bien, acá tiene un repaso de estas cosas, pero no son las únicas. ¿Sí? Por ejemplo, en el lenguaje es muy común utilizar sinónimos y antónimos. Sinónimos son palabras que tienen igual o similar significado. Antónimos son palabras que tienen significado opuesto, amigo, enemigo. Después tenemos también los hipónimos y los hiperónimos. Hipónimos son palabras que muestran una manifestación individual de alguna palabra más abarcadora. Fideos es hipónimo de pastas. Mientras que los hiperónimos es al revés, están relacionados con el mecanismo de la generalización. Son palabras que engloban otras menos abarcadoras en cuanto a su significado. Enfermedades es el hiperónimo de gripe, sarampión, etc. Bueno, vamos ahora a un tema que es por demás importante. La progresión temática. ¿Cuándo se produce una progresión temática? Cuando uno produce un texto, ese texto tiene que tener una cohesión y una coherencia. Más allá de que tenga una coherencia y una cohesión, ese texto va a procurar decir, contar, elevar el nivel o señalar ciertas cosas para que el lector pueda aprender con eso, ¿sí?, ciertas cosas. Bien, entonces hablamos que hay una progresión temática cuando el texto avanza y avanza en su lógica. ¿Qué quiere decir esto? Que el texto va marcando pautas y esas pautas son las que llevan a una comprensión lógica de ese lenguaje. Entonces hablamos, ¿sí?, de un tema y de un rema. Cuando hablamos de tema y rema, sabemos que el tema es lo que se habla de lo que se habla en el texto. ¿Sí? El tema es el partido de fútbol, el tema es la educación en Argentina, el tema es, mientras que el rema es la información nueva que se va a agregar a ese tema. Bien, la idea es que vayan preparando ustedes distintos textos, ¿sí?, y que si tienen ganas los pongan debajo de este video, o los manden, ¿sí? Entonces de esa manera veamos cómo es la escritura y cómo es el estilo literario y cómo mejorarlo, con el fin no solo de ver si tiene coherencia y cohesión, que posiblemente eso sí lo hagan, pero sí que esa coherencia y esa cohesión esté en una progresión temática adecuada y en un lenguaje elevado para empezar la facultad, que es el propósito que tenemos en este curso. Bueno, nos vemos la próxima semana.